Bueno, pues si os parece, vamos retomando después del café, que espero que hayáis podido coger fuerzas para seguir con la mañana, porque en esta mesa tenemos también mucho contenido y muchas experiencias, mucho conocimiento que compartir. O sea que gracias a todos y a todas por haber vuelto y por seguir con nosotras ahora esta mañana. Mi nombre es Marta González Manchón, soy coordinadora del área de sensibilización y de incidencia política del Proyecto Esperanza. No me voy a detener mucho en las presentaciones porque las tenéis en la carpeta de materiales. Entonces voy a pasar a presentar a mis compañeras de mesa. Tengo el gusto de compartir esta mesa con tres mujeres que son grandes profesionales, a las que realmente admiro por su trabajo, por el trabajo que hacen en el día a día y con las que además tengo la suerte y el placer de poderme coordinar y complementar en el trabajo que realizamos cada una desde las diferentes entidades a las que representamos hoy aquí en esta mesa. Voy a presentarlas en orden de intervención. Luego haré una primera presentación panorámica del tema que nos va a ocupar en esta mesa, que es el tema de la conexión entre la vulnerabilidad y la trata y cómo afecta a diferentes grupos que están en situación de especial vulnerabilidad. Y les daré la palabra a cada una de ellas para que vayan profundizando en cada una de estas realidades, ¿vale? Tendremos cada una 20 minutos para compartir, porque luego también queremos que haya espacio de coloquio, de aportaciones, de preguntas, de debate, igual que ha habido en la primera mesa. En primer lugar, aquí a mi derecha presento a Rocío Mora Nieto, que es licenciada en Derecho, que trabaja en APRAM desde el año 89 y que es directora desde el año 2014 de todos los programas, proyectos y dispositivos de los que dispone esta organización, que tiene una amplia experiencia que luego ella nos va a ir compartiendo en detalle. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. A mi izquierda está Eva Menéndez Sebastián, que es doctora en Derecho, que lleva trabajando en la delegación de ACNUR en España desde el año 2005 en la unidad de protección, donde ella es responsable de los temas de género, incluyendo el trabajo que realiza ACNUR en el ámbito de la trata de personas. Eva nos va a compartir luego su amplia experiencia y su conocimiento en el tema de la atención a personas refugiadas. Y a mi derecha, en el extremo de la mesa, está Mercedes Hernández Núñez Polo, que es psicóloga clínica y forense, formada en temas de trauma y recuperación en Harvard y también en el Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres. Y ella actualmente trabaja como psicóloga y como investigadora de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de la Fundación A la Par. A Mercedes le agradezco especialmente su esfuerzo porque está con un gripazo importante y bueno, viene la pobre haciendo un esfuerzo grande porque ha tenido hasta fiebre. O sea que vamos a agradecerte tu esfuerzo especialmente, ¿vale? Bueno. Me toca hacer una doble función. Voy a darme a mí misma 20 minutos de palabra para hacer una panorámica general que nos sirva un poco de introducción y basada en la experiencia del Proyecto Esperanza. Esta breve presentación que yo voy a hacer es fruto de la experiencia, del trabajo, del análisis de todo el equipo del Proyecto Esperanza que está aquí presente y al que quiero agradecer su trabajo y sus aportaciones, de las que yo me he nutrido para poder hacer esta presentación. Especialmente le quiero agradecer a mi compañera Iskra Urrillo, a Ángela Trujillo y a Natalia de Paz su ayuda y sus aportaciones para esta presentación, ¿vale? En primer lugar, ubicar simplemente en algunas pinceladas el trabajo que hacemos desde el Proyecto Esperanza, porque todo lo que vamos a compartir posteriormente, como he dicho, se basa en esta experiencia práctica, En primer lugar, que sepáis que el Proyecto Esperanza trabajamos
con mujeres adultas que son víctimas o presuntas víctimas de la trata de seres humanos para cualquier fin de explotación. Es verdad que la mayoría de los casos que hemos atendido en estos 20 años de trabajo que llevamos desde el año 99, en su mayoría han sido casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Pero a día de hoy y en los años pasados hemos atendido también a mujeres víctimas de la trata para explotación en matrimonios forzados, explotación laboral, por ejemplo, en el servicio doméstico o en la agricultura, también trata para explotación en la mendicidad y trata para la comisión de actos delictivos, como pueden ser, por ejemplo, la comisión de hurtos o incluso el tráfico de drogas. Quiero decir, porque hay veces que hay confusión con esto y a veces se hacen comentarios que no hay recursos para todo este tipo de víctimas. Yo quiero de nuevo manifestar que desde Proyecto Esperanza sí podemos atender, siempre que sean mujeres adultas, a cualquier mujer que haya sufrido este delito, con independencia de cuál haya sido el sector de explotación. Trabajamos desde una filosofía de trabajo que se basa en la defensa y en la promoción de los derechos de la mujer. Nuestro esfuerzo se centra sobre todo en potenciar e impulsar la autonomía de la mujer y en que ellas sean las protagonistas de su propia recuperación. En estos años de trabajo hemos podido apoyar y favorecer la recuperación integral de más de 1000 mujeres supervivientes de la trata. Y comentaros que desde el año 2007 gestionamos uno de los recursos, como ya han nombrado tanto la Directora General de la Mujer y la viceconsejera, gestionamos uno de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid que está integrado dentro de la red de centros de atención a mujeres, que está especializado, en este caso sí, en la atención integral a mujeres víctimas de trata sexual. Además, desde el año, este recurso, ya se ha dicho, tiene 13 plazas de acogida y un centro día, desde el que un equipo multidisciplinar de profesionales, entre las que hay educadoras, mediadoras interculturales, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y técnicas de empleo, trabajamos para apoyar a cada una de las mujeres con las que intervenimos. Desde el 2012, decía, desarrollamos además, junto a otros proyectos de adoratrices, un programa para detectar y ofrecer apoyo especializado a mujeres que son víctimas de trata y que además están en necesidad de protección internacional y son, por lo tanto, solicitantes de asilo en España. Este programa lo desarrollamos con financiación del Ministerio de Trabajo y Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo y Migración, el FAMI. Y, en último lugar, pues también tenemos apoyo de la Delegación del Gobierno para Violencia de Género y de donantes y colaboradores privados, que algunos están aquí presentes y les agradecemos muchísimo su apoyo, porque nos permite poder ofrecer este apoyo a víctimas de trata para otras formas de explotación. Mi intervención va a tener 3 partes. En una primera parte sí queremos detenernos un poco en entender la conexión entre vulnerabilidad y trata. Esa va a ser como un primer paso. Un segundo paso, ¿qué impacto tiene la vulnerabilidad en colectivos que están en situación de especial vulnerabilidad? Y ahí comentar desde nuestra experiencia en Proyecto Esperanza qué es lo que estamos observando y qué es lo que hemos ido detectando con relación a menores, aunque nosotras no intervenimos propiamente en la atención integral a menores, pero sí en relación con nuestro trabajo hemos detectado algunos casos, y en el tema de las personas refugiadas y personas con discapacidad. Y finalizaré con algunas conclusiones respecto a desde qué enfoque entendemos en Proyecto Esperanza que debemos intervenir, no solo en la prevención, sino también en la atención integral, la formación a profesionales, la sensibilización en general. Bueno, en primer lugar, muy brevemente, y ya ha ido saliendo a lo largo de la mañana, cuando hablamos de vulnerabilidad tenemos que entender que es un concepto dinámico que varía según distintos factores. Una definición que podríamos dar de vulnerabilidad es aquella que dice que la vulnerabilidad supone una situación de adversidad, dificultad y o dependencia que puede ser de tipo físico, de tipo psicológico, de tipo emocional, familiar, social o económico. En este sentido, la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas vincula también directamente la vulnerabilidad
como uno de los aspectos esenciales del concepto del delito de trata de seres humanos, ¿no? Están íntimamente relacionadas, como ya ha nombrado Beatriz en su exposición. En primer lugar, nos parece importante distinguir algunos de estos factores, ¿no? Hay unos factores de vulnerabilidad que son anteriores a que se produzca el delito, que son preexistentes al delito y que son intrínsecos a la persona que va a ser víctima, a la persona víctima de trata o a su contexto, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los factores intrínsecos a la víctima, hablamos de su edad, situaciones de enfermedad, de discapacidad, el sexo de la persona, luego vamos a ver cómo interfiere, o la pertenencia a un grupo minoritario, ¿no? Y cuando hablamos de factores relacionados con el contexto de la víctima, nos referimos a ellos porque estos factores crean situaciones de privación económica y condiciones que limitan en general las opciones de la persona a poder tener un futuro viable, ¿no? Y en ese sentido aumentan el riesgo de que esa persona pueda convertirse en víctima de trata. En este sentido hablamos, por ejemplo, de factores como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la violencia que se sufre, entre otros factores también por razón de género. Pero es que además es importante caer en la cuenta de que todos estos factores que hemos nombrado afectan de manera diferente y desproporcionada a aquellos grupos sociales que ya parten de una situación de falta de poder dentro de la sociedad, como son generalmente mujeres, menores, personas migrantes, personas con discapacidad o personas refugiadas. Esta situación se puede agravar además y se ve agravada generalmente en situaciones de conflicto armado o en situaciones de crisis humanitaria o de desastres naturales, ¿no? Por todo ello, nos parece muy importante incidir y visibilizar la necesidad de incorporar la prevención en la lucha contra la trata, ¿no? Y desde ahí rescatar las obligaciones y los deberes que recogen algunos convenios internacionales, que voy a citar, sobre la obligación que tienen los Estados de luchar contra la trata desde la prevención que implique la reducción de esos factores de vulnerabilidad a los que se ven sometidas las personas, ¿no? Por ejemplo, en este sentido nos parece muy importante incidir en la necesidad de reforzar la cooperación al desarrollo. Paula ha nombrado, por ejemplo, algunos de los proyectos en los que ha trabajado la Comunidad de Madrid en términos de prevención. Nos parece importantísimo incorporar este factor y, por ejemplo, desde la entidad de Adoratrices, pues tenemos que decir que trabajamos en 23 países a lo largo del mundo, precisamente no solo en Europa con víctimas de trata que han sido explotadas aquí, sino en América Latina, en Asia, en África, con precisamente mujeres y niñas que por sus condiciones de desigualdad y de discriminación y pobreza están muy expuestas a ser vulnerables a la trata. Os comentaba que convenios como el Protocolo de Naciones Unidas, que son aspectos que casi nunca se nombran, pero me parece importante decir que, por ejemplo, en el artículo 9.4, el protocolo establece que los Estados tienen que adoptar medidas positivas para abordar las causas subyacentes a la trata, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades, ¿no? Y en este mismo sentido, el Convenio contra la Delincuencia Organizada de Naciones Unidas también habla de la obligación de los Estados de hacer frente a las condiciones sociales y económicas adversas que se considera que aumentan el deseo de emigrar, a veces de modo irregular y, por extensión, la vulnerabilidad de las víctimas de trata transnacional. También el Convenio del Consejo de Europa y la Directiva Europea, ¿no?, hablan de esto. Y luego, además de todos estos factores de vulnerabilidad, es importante también conocer y señalar aquellos factores que son creados o que son favorecidos o mantenidos por los propios tratantes para maximizar el control que tienen sobre las víctimas. Y, por ejemplo, aquí nombramos el desarraigo, la dependencia, el aislamiento, la falta de redes sociales, la desorientación, la falta de conocimiento de la víctima sobre sus derechos, el aislamiento lingüístico, la condición jurídica irregular o el aprovechamiento indebido de relaciones afectivas con la víctima precisamente para captarla y engañarla. Doy un paso más y quiero incidir, ya lo ha nombrado Beatriz, pero muy brevemente sobre que todos estos factores de vulnerabilidad
pueden ser abusados y utilizados por los tratantes precisamente como uno de los medios de comisión del delito de trata, como uno de los medios que se utilizan de forma muy eficaz, pero a veces muy sutil, precisamente para cometer este delito. Y creo que es importante incidir en esto porque a veces entendemos la trata solo en sus manifestaciones más extremas de violencia física o de privación de la libertad de movimientos y nos hace pensar solo en los casos más extremos. Pero hay muchísimos casos de trata que son precisamente cometidos mediante el abuso de la situación de necesidad y de vulnerabilidad de la víctima. Y desde ahí, como sociedad y también como profesionales, tenemos que ser capaces de entender esto y detectarlo para mejorar la identificación de las víctimas y su asistencia y su apoyo, ¿no? En este sentido, el Convenio del Consejo de Europa habla de que el abuso de situación de vulnerabilidad se entiende como abuso de cualquier situación o estado de dificultad en el que la persona afectada no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso. Nosotras en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Pues que en toda esta situación los tratantes crean un entorno y unas circunstancias en las que la víctima lo que experimenta es una sensación de indefensión, confusión, inseguridad, miedo, culpa, falta de control sobre su vida, se siente atrapada, se siente sin alternativas y siente que no le queda más remedio, que realmente no tiene otra alternativa más que someterse a esa explotación de la que está siendo objeto. Cuanta mayor sea esa situación de necesidad y de vulnerabilidad, más fácilmente los tratantes van a poder explotar a la víctima, van a poder obtener mayores beneficios y además con un menor riesgo a ser denunciados o a ser perseguidos por los delitos que están cometiendo. Nuestro Código Penal, como ha dicho Beatriz, incluye el abuso de esta situación de vulnerabilidad y también hay algunas circunstancias agravantes del delito que precisamente hablan de agravar la pena cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad, estado de gestación, minoría de edad o situación personal. Bueno, paso a comentar un poco desde nuestra realidad cómo vemos que se manifiesta esta conexión entre la trata y la vulnerabilidad, ¿no? La mayoría de las mujeres a las que hemos atendido en estos 20 años son mujeres migrantes, mujeres jóvenes, que tienen una situación de partida realmente muy, muy difícil y muy complicada. Proceden de contextos en los que, por el hecho de ser mujeres, sufren desigualdad, falta de oportunidades, discriminación y violencia. Muchas proceden además de familias pobres, no han tenido la posibilidad de acceder a la escuela o de continuar sus estudios más allá de la formación básica y a menudo han estado expuestas a violencia de género en sus países de origen, sufriendo abusos o violencia intrafamiliar, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, violencia en el ámbito de la pareja o rechazo, discriminación y violencia por su orientación sexual o su identidad de género. Además, desgraciadamente, estas situaciones de violencia muchas veces se han ido sucediendo unas a otras o incluso superponiendo. Mujeres que han podido de niñas sufrir abuso intrafamiliar, han sido luego obligadas a un matrimonio forzado y, huyendo de esas situaciones, han podido caer, por ejemplo, víctimas de trata. Por eso, una conclusión muy clara es que la trata de personas no es neutral en cuanto al género y que hay una relación causal para que a nivel mundial y a nivel europeo digamos que las víctimas de trata de personas son sobre todo mujeres y niñas. El delito afecta de manera desproporcionada a mujeres y a niñas y por eso podemos hablar también de que la trata de mujeres con fines de explotación es una forma más de violencia de género. Y voy entrando en la reflexión de lo que algunas preocupaciones y algunas realidades que hemos visto en relación, por ejemplo, con la trata y los menores y las menores de edad. Yo no voy a entrar en profundidad porque luego Rocío va a entrar en detalle en todos estos aspectos, pero sí quiero señalar que durante mucho tiempo en España no se ha reconocido esta realidad, no se ha reconocido que en España había menores de edad víctimas de trata.
menores de edad que eran directamente sometidas a explotación, porque hablamos sobre todo de chicas menores de edad, pero también menores de edad víctimas de trata en la medida en la que son hijos e hijas de mujeres que están siendo explotadas en la trata. Muchas veces estos hijos e hijas de víctimas de trata son utilizados para extorsionar a sus madres y para someterlas a explotación. Entonces, tienen que ser considerados también como víctimas del delito, ¿no? Creo que ahora hemos avanzado un poco más en el reconocimiento de esta realidad, pero es algo que también desde la Red Española contra la Trata llevamos mucho tiempo señalando. La necesidad de que haya recursos especializados en la atención integral a menores, ¿no? Rocío nos va a contar en detalle ahora el recurso que gestionan en la Comunidad de Madrid. Y una realidad de la que sí somos conscientes es que el Sistema General de Protección de Menores de las diferentes comunidades autónomas no está preparado, formado, capacitado, ni tiene los recursos ni las estructuras adecuadas para poder atender a los menores que son víctimas de trata, partiendo ya de la base de unas mínimas condiciones de seguridad y además de formación, capacitación de sus profesionales y capacidad de hacer seguimiento de las necesidades que tienen. En cuanto a las personas víctimas de trata con discapacidad, sí queremos señalar que en los últimos años, desde Proyecto Esperanza hemos atendido varios casos de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual que además tenían alguna discapacidad intelectual. Y lo primero de todo es decir que en muchos casos esta discapacidad intelectual no resultaba evidente en un primer momento y que además las profesionales y los profesionales que intervenimos tenemos que reconocer muchas veces no tenemos esa formación y esa capacitación para, además de saber detectar indicios de trata, saber detectar signos y elementos que nos puedan indicar que hay una discapacidad intelectual. Necesitamos, por eso, capacitarnos y, sobre todo, complementar nuestro trabajo, por ejemplo, en el caso de Proyecto Esperanza, como entidad especializada en la atención a víctimas de trata, con entidades como la Fundación A la Par, que Mercedes nos va a contar luego en detalle su trabajo y su intervención. Y en los últimos años hemos atendido muchos casos conjuntamente y complementariamente. Y, por ejemplo, aquí señalar también que hay víctimas de trata con discapacidad intelectual que necesitan también recursos de acogida especializados porque tienen unas necesidades específicas que nosotras, por ejemplo, en nuestro recurso de acogida no podemos ofrecerles. En ese sentido, tenemos que complementarnos y hay muchos casos en los que cuando la persona está ya acogida en la Fundación A la Par, nosotros seguimos trabajando desde el centro día ofreciéndole la asistencia especializada como víctimas de trata. Algunos problemas que hemos ido viendo en el trabajo práctico con estas personas. La valoración y el reconocimiento del grado de discapacidad en España se lleva a cabo por parte de los centros base de atención a personas con discapacidad. Y la normativa exige que para poder llevar a cabo esta valoración oficial del grado de discapacidad, que es muy importante porque es el que va a determinar formalmente y oficialmente qué capacidad tiene la persona y también luego que pueda tener acceso a determinados derechos o recursos. Bueno, pues esta valoración y este reconocimiento oficial, en principio, la normativa dice que solo se puede hacer si la persona, en este caso persona extranjera, se encuentra en situación administrativa regular en España. Entonces, esto es un problema. Muchas víctimas de trata, cuando ya están oficialmente identificadas, sí pueden acceder a un estatus administrativo regular, pero otras no. Y tenemos, por ejemplo, a veces la dificultad de que si no tienen un pasaporte en regla, no podemos tramitar su situación administrativa regular. Y eso, a la vez, cuando hablamos de personas víctimas de trata con discapacidad intelectual, puede estar conllevando un retraso en la valoración de su grado de discapacidad, ¿no? Es uno de los problemas prácticos que nos hemos encontrado, que creemos que hay que darle solución y que normativamente habría que incluir alguna excepción que pudiera solventar este obstáculo. Y, en segundo lugar, también, en cuanto a la valoración y el reconocimiento del grado de dependencia, una vez que una persona se ha reconocido su grado de discapacidad, hay que valorar qué grado de dependencia tiene para que pueda acceder a determinados recursos de acogida e incluso a prestaciones económicas. Y, en este sentido, hay otra dificultad,
que es que la normativa exige que la persona, si es extranjera, tiene que haber residido al menos 5 años legalmente en España para poder hacerse esta valoración del grado de dependencia. Y esto, de nuevo, afecta muy negativamente a aquellas víctimas de trata que, obviamente, no pueden cumplir este requisito de llevar ya 5 años legalmente en el país. Entonces, es otra de las necesidades que queremos también manifestar para trabajar en la mejora de la normativa. Y, en tercer lugar, una reflexión breve sobre la situación de las víctimas de trata refugiadas, ¿no? Creo que se han dado pasos importantes. Me parece que fue en el año 2014 que también tuvimos aquí una jornada en la que estuvo Eva Menéndez, y fue una jornada centrada en trata y asilo. Y en aquel momento, por eso digo que hemos avanzado en estos 4 años, en España no se reconocía ni se entendía la vinculación que podía existir entre la trata de seres humanos y el asilo o el refugio. Creo que hemos avanzado, que se han llegado incluso a reconocer algunos estatutos de asilo a personas víctimas de trata en España, pero que todavía hay que hacer un trabajo muy importante en cuanto a la detección y la identificación de las víctimas dentro del sistema de asilo, y entender que la realidad a veces es muy compleja y que nos vamos encontrando con situaciones nuevas, que son, por ejemplo, personas refugiadas que ya han llegado a Europa. Hemos tenido casos de mujeres que han llegado, por ejemplo, a Italia o a Malta, y desde ahí, en los propios centros de atención a personas refugiadas, han sido captadas por los tratantes y traídas a España con fines de explotación. Otras, huyendo de sus países de origen, caen en situación de trata porque los tratantes aprovechan esta situación de vulnerabilidad. Y otras, que también hemos tenido algunos casos, han sido víctimas de trata en España, han sufrido la explotación y no pueden volver a su país en condiciones de seguridad, o bien porque han escapado de las redes de trata, por ejemplo, sin pagar las deudas que tenían pendientes, que les exigían, o bien porque incluso han denunciado y colaborado con los tratantes, ¿no? Y desde ahí hay un riesgo a sufrir represalias. Voy terminando haciendo una conclusión final sobre desde qué enfoques creemos que debemos intervenir, tanto para prevenir la trata como para detectar a las víctimas y colaborar en su proceso de recuperación, ¿no? En base a la experiencia del proyecto, queremos nombrar, por supuesto, la necesidad de un enfoque de género. Este enfoque nos ayuda a entender, y lo hemos ido nombrando a lo largo de toda la mañana, que la mujer, las mujeres en todo el mundo, por el hecho de serlo, mujeres y niñas, sufren en mayor o menor medida la discriminación, la desigualdad, la subordinación, la violencia, y esto les lleva a poder ser víctimas de trata con mayor incidencia. Y por eso creo que el trabajo a todos los niveles tiene que ser deconstruir y trabajar para eliminar todas esas situaciones de vulnerabilidad, y además para deconstruir los valores, los ideales, las actitudes que nos han asignado a los diferentes géneros, por un lado a las mujeres, por otro lado a los varones, por el hecho de serlo, ¿no? Y que hacen que las mujeres tengamos que asumir un rol de cuidadoras, que generalmente nuestro ámbito de socialización principal sea la esfera privada, o que tengamos que estar siempre a disposición de los demás, por nombrar solo algunos factores, ¿no? Y a la vez los varones han sido socializados en un ambiente en el que se supone que tienen en esencia más agresividad que las mujeres, que tienen necesidades irrefrenables, que son superiores a las mujeres y que por eso les corresponde un dominio y una autoridad que les otorga y les asegura una hegemonía política, sexual, social y cultural, ¿no? Desde un enfoque interseccional tenemos que entender que no todas las mujeres sufren las mismas discriminaciones, sino que experimentamos diferentes situaciones de opresión o de privilegio, dependiendo también de nuestra clase, nuestra raza, nuestra religión, nuestra orientación sexual, nuestra situación de migración, discapacidad, etcétera, ¿no? Y todo esto nos lleva a decir que cada caso es único y tenemos que intervenir con cada persona de manera individualizada, porque en cada persona interactúan estos factores de diferentes maneras. Si queremos realmente hacer un trabajo eficaz, tenemos por eso que incorporar este enfoque, ¿no?
el enfoque de derechos humanos, por supuesto, que nos lleva sobre todo a entender que las supervivientes de la trata son titulares de derechos. Y esto nos pone en una posición, tanto a los Estados y las autoridades, pero también a las entidades, de que tenemos que dar respuesta a esos derechos, ¿no? Nosotros tenemos obligaciones y deberes con respecto a ellas, ¿no? Y en todo momento debemos favorecer que sean ellas las protagonistas y las dueñas de su vida y de su recuperación y evitar su instrumentalización, ¿no? Y termino hablando sobre todo de el adoptar una mirada resiliente. En este sentido queremos decir que no solo podemos mirar y fijarnos en los impactos y los efectos negativos de la trata cuando queremos intervenir con las supervivientes, sino que tenemos que identificar y movilizar los recursos que tienen, creer en la capacidad de las mujeres para superar el daño que han sufrido y su capacidad de proyectarse hacia el futuro, y tener una mirada positiva sobre ellas, sobre las mujeres, reconociéndolas como personas fuertes, valientes, con proyectos y con posibilidades. Muchas gracias.